Bienvenidos a todos. En esta sección del curso hablaremos del puerto de inyección de un equipo de cromatografía de gases. También hablaremos de los diferentes modos de inyección, los cuales se encuentran disponibles según la necesidad del análisis. El puerto de inyección es el lugar donde se vaporizan los componentes de la muestra. La función principal es hacerlo de forma rápida y homogénea. Los compuestos vaporizados ingresan al sistema cromatográfico, es decir, a la columna. ¿Cómo van a ingresar? A partir de diferentes geometrías de liners, que es donde se lleva a cabo ese proceso de vaporización según el tipo de inyección o de inyector que estemos empleando. ¿Qué características tiene un liner? Permite asegurar la evaporación completa de la muestra antes de que ingrese a la columna. Debe ser inerte, es decir, estar silanizado. Debe tener o contener un volumen que sea superior al volumen de la fase gaseosa de la muestra vaporizada, para minimizar la discriminación de compuestos de alto y bajo peso molecular. La preparación de un liner implica una reacción de silanización, es decir, que los grupos silanol libre de una sílica convencional son silanizados con grupo trimetilsilano para evitar que compuestos de naturaleza volátil queden adheridos a esta. Además de la silanización del liner, es importante tener en cuenta el volumen que la fase vapor va a ocupar. Este volumen estará dado por la presión y la temperatura a la cual se haga el proceso de inyección. Es necesario tener en cuenta que si el volumen es superado, tendremos problemas posteriores de contaminación del inyector. De otra parte, es importante tener en cuenta el diámetro interno del liner. Estos nos permitirán tener una mayor o menor pérdida por el volumen de la fase gaseosa formada. Otro componente que se tiene en cuenta en los puertos de inyección son las septas. Las septas son estos elementos de diferentes materiales poliméricos que permiten sellar el puerto de inyección para evitar fuga del gas de arrastre, pero a la vez nos permiten el paso de la aguja en la cual se encuentra depositada la muestra que vamos a vaporizar. En la figura se observan diferentes septas de materiales poliméricos que tienen diferentes rangos de temperatura de trabajo. Un equipo de cromatografía de gases puede contar con uno o varios puertos de inyección. Los puertos de inyección pueden ser principalmente de tres clases: Split Splitless, PTV, de sus siglas en inglés, Program Temperature Vaporization, y On-Column. El puerto de inyección Split Splitless está constituido por un liner, una septa, el ingreso de la fase móvil y dos salidas. La fase móvil que ingresa en el inyector se divide en tres partes. Una hacia una válvula de purga que permite la limpieza de la septa, otra hacia una válvula de venteo o de split que permite la división de la muestra, y otra hacia la columna. En el modo split, la válvula de venteo se encuentra abierta, los compuestos se volatilizan en el liner, la fase móvil los arrastra y los conduce hacia la columna. Otra parte es conducida hacia esa válvula de venteo. Por eso se denomina split, se hace una división de la muestra. El modo split se utiliza para el análisis de muestras que tienen una alta concentración y que podrían afectar la capacidad de la columna. En el modo splitless, la válvula de split se cierra por aproximadamente un minuto. La fase móvil ingresa toda la muestra hacia la columna, por ende no hay división, de allí el nombre splitless. El modo splitless se emplea para el análisis de componentes a nivel de trazas. Otro tipo de inyector disponible en los equipos de cromatografía de gases se denomina inyector on-column. En el inyector on-column, la muestra se deposita directamente sobre la columna. No hay septa, no hay liner. En este tipo de inyector se requiere una microjeringa, la cual posee una aguja de un diámetro tan pequeño que le permite ingresar en la columna. La muestra en forma líquida se deposita en las paredes de la columna y por efecto de la temperatura se vaporiza instantáneamente. En la inyección on-column, la muestra humedece la columna y se presenta el denominado fenómeno enfoque de solvente. Este tipo de inyección es muy empleado en el análisis de componentes que se encuentran a nivel de trazas. El modo on-column presenta ventajas y desventajas.
Es un modelo ideal para mezclas de compuestos de altos puntos de ebullición y algo termolábiles. Presenta alta reproducibilidad y exactitud. Sin embargo, requiere de instrumentación complicada que implica que al introducir la jeringa dentro de la columna no haya pérdida de gas de arrastre. Este inyector permite trabajar con temperaturas de 20 grados centígrados por debajo y hasta 10 grados centígrados por encima de punto de ebullición del solvente. Requiere el uso de precolumnas precisamente para evitar el daño de las mismas. Finalmente, para cromatografía de gases se ha desarrollado un inyector denominado PTV, de sus siglas en inglés Program Temperature Vaporizer. Este inyector permite hacer una inyección selectiva de los analitos dependiendo de la temperatura a la cual son vaporizados. Está constituido, semejante al inyector Split-Splitless, por un liner y una septa. La diferencia radica en que este liner se encuentra recubierto por una bobina en la cual se puede programar la temperatura del proceso de vaporización de la muestra. Podemos hacer inyecciones en frío o utilizando gradiente de temperatura. Este tipo de inyector permite hacer el análisis de grandes volúmenes de muestra, entre 5 y 1000 microlitros. Entre las ventajas del PTV es que permite hacer análisis sin discriminación. La muestra ingresa completamente a la columna en estado líquido. No hay un choque térmico y permite la inyección con venteo de solvente, es decir, nos permite hacer diferencias de polaridad o incompatibilidad con el detector. También nos permite, como ya lo mencionábamos, hacer inyección de grandes volúmenes de muestra. Como hemos visto, el puerto de inyección es el lugar donde se volatiliza la muestra y por ende se da inicio al análisis cromatográfico. De su correcta selección o configuración dependerá el éxito del análisis. Espero que la información aquí brindada le permita seleccionar los consumibles y las características del inyector apropiadas para su necesidad de análisis.